Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección más de este curso de alemán. Cómo dar una orden en alemán, o lo que también se conoce como imperativo, más formalmente hablando. Ese es el tema de este video, amigos. Les voy a decir qué formas del imperativo existen en alemán y cómo se conjugan los verbos en cada una. Si quieren saberlo, quédense viendo este video. Mi nombre es Esteban y esto es el imperativo en alemán. El imperativo es algo extremadamente cotidiano, amigos, que usamos todo el tiempo. En español, por ejemplo, este tipo de expresiones son imperativas. Si el verbo es comer, el imperativo de esto sería come eso. Pero yo también podría decirlo de una manera más formal, menos amable, por decirlo así, que sería entonces coma eso. Si ven, lo que se hace en español es que se cambia la terminación de e a, en este caso, cuando es informal o formal. En el alemán también existe esta diferencia y es muy importante que la sepan porque se usan ambas en todas partes. Además, si ustedes vieron el video de verbos reflexivos, que es el video directamente anterior a este, esto también se puede expresar en imperativo. Si el verbo comer yo lo cambio a un verbo reflexivo, sería entonces comerse, ¿no? En imperativo entonces se diría cómete eso. Si ven, le agregué esa T. Y si fuera formal, sería cómase eso. Lo mismo, se le agregó ese S al final, porque en este caso pues es reflexivo. Y como ya se imaginarán, en alemán también se pueden decir verbos reflexivos en imperativo, que es el ejemplo que les acabo de dar. Pero les voy a plantear todo fácil. Miren esta lista. Esta lista ustedes la conocen muy bien porque es la lista de los pronombres personales, que ya las hemos visto. Cada vez que vemos un video de tiempo de conjugaciones, esta lista sí o sí aparece. Sin embargo, en imperativo solamente nos interesa de esta lista, solo nos interesan 3, ¿vale? Porque en imperativo no se suele conjugar ni en primera ni en tercera persona, ¿vale? Porque realmente es muy raro que uno quiera expresar dándose una orden a uno mismo o expresar darle una orden a alguien que no lo está escuchando, a alguien que es una tercera persona, ¿no? Las órdenes se le dan a la persona que está hablando conmigo, que es la segunda persona. Entonces por eso ya sean estos pronombres y así, todo eso se desprecian en imperativo. Entonces nos vamos a centrar, amigos, en estos pronombres. Du, que significa tú, y en ia, que es vosotros, y también en las formas formales, que para ambos casos plural y singular es sí, si se acuerdan. Sí significa usted o ustedes. Se puede usar en ambos casos y es exactamente la misma conjugación, las mismas palabras. Como siempre, empecemos por lo fácil, compañeros. En este caso, eso fácil es la forma formal. Esta forma es muy sencilla de entender porque básicamente no hay conjugación. En el imperativo formal lo único que se hace es decir el verbo en infinitivo, es decir, su forma original, luego se le agrega ese sí y ya está. Así de simple y sencillo. Cante, por favor. Sabemos que cantar se dice singen, por favor, se dice bitte, algo muy básico. Entonces, cante, por favor, singen Sie, bitte. Aquí es muy importante que se den cuenta el orden de las palabras, porque cuando yo estoy dando una orden formal, el verbo va primero. Si ven que no se dice sí singen, si ustedes dicen sí singen, eso no es imperativo. Eso ahí están diciendo usted canta o ellos cantan, depende de lo que estén diciendo. Es todo menos imperativo. Pero si ustedes dicen singen sí, está clarísimo que usted está dando una orden formal. ¿Sí ven? Ahí lo único que cambia es ese orden. Entonces tengan en cuenta que en imperativo siempre el verbo va primero. Y otro detallito que no se les puede olvidar, amigos, es que para que no se confundan con las preguntas, eso lo vamos a ver pronto. En las preguntas también el verbo va primero. Entonces, ¿cómo se sabe si es imperativo o si es pregunta? Pues por el tono, simple y sencillamente. Si yo dijera, por ejemplo, ¿usted canta? Entonces esto se diría singen Sie. Si ven, tono de pregunta. Pero si es la orden cante, singen Sie, es completamente diferente, ¿no? Son las mismas palabras, las mismas conjugaciones, pero esa diferencia en el tono está más que claro cuál es pregunta y cuál es una orden. Lea, por favor. Lesen Sie, bitte.
Este por favor es muy usual añadirlo como para ser más formal, pero igual no tiene que ir. También se puede decir lesen sí, que es más directo. Entonces eso es lea, ¿sí? Lea. Compre eso por favor. Kaufen Sie das, bitte. Ahí ya está. Verbo, le agregan el sí. Aquí tienen que decir ese sí, ¿vale? Si ustedes dicen solamente kaufen, eso es como que, como así, que está diciendo, como que comprar. Suena muy mal. Tienen que decir el sí, kaufen Sie bitte. Y ahí ya está clarísimo el imperativo formal. Esta forma formal, amigos, utilícenla siempre con la gente que no conocen y que no tienen confianza, gente que no es de su edad, un profesor, alguien que amerita cierto respeto, porque uno está acostumbrado a veces en Latinoamérica que uno llega y le tutea a todo el mundo y no pasa nada, pero en Alemania no. A mí me ha pasado que yo a veces llego siempre a tutearle a todo el mundo y a veces la persona me ha dicho, me ha pasado 2 veces que la persona me dice, no, me tienes que hablar de usted. Sí, con el sí. Me pasó una vez con una médico y también una vez en una estación de tren preguntando una información. Entonces es muy importante ese trato que distingan cuando es formal, ¿vale? Que es como respeto, distancia, la debida distancia entre dos personas que no se conocen. Y ahora sí les voy a decir cómo es la forma informal, es decir, el que ya es más cercano, el de tú a tú, el de con los amigos. Este simplemente tiene un pequeño cambio en el verbo, no es tampoco ingeniería de cohetes ni mucho menos, es facilísimo también. Miremos el singular es el que se conjuga con du, es decir, tú. Para conjugar con do en imperativo, amigos, lo único que tienen que hacer es tomar el verbo conjugado en presente para do, que es este pronombre, y quitarle el st. Esa es como la regla general. En presente se acuerdan que uno le agregaba st. Por ejemplo, tú vas con gehen. Era du gehst. ¿Cierto? Entonces, eso quiere decir que en imperativo yo tomo ese gehst y le quito el st. Entonces queda como ge. ¿Sí lo ven? Solamente que para decirlo en imperativo no se dice du. ¿Listo? ¿Se acuerdan que en la forma formal sí se decía? Era como ge en sí. Y el sí tiene que ir. En imperativo informal no se dice el du. Simplemente se dice el verbo. Con este cambio que les acabo de decir, es decir, quitarle el st del final de la conjugación de presente. Y ya está, esa es la forma de decirlo. Si le quieren agregar el bitte por cortesía, el por favor, pues está muy bien, pero no es obligatorio. Ve por favor. Ge bitte. Ge bitte. Si se dan cuenta, tengan en cuenta una cosita, amigos, y es que esto de quitarle el st es la lengua coloquial, es lo que más se usa. En el alemán culto, digamos la regla canónica, por decirlo así, es que se cambia por una e. Entonces, en teoría debería ser ge bitte. Pero usualmente no se dice así, se le quita esa e, entonces ge bitte. Suena prácticamente igual, ¿no? Solamente para que lo sepan, si en algún sitio llegan a verlo con una e, está bien, solamente que no es la forma más usual. Canta, por favor. En este caso el verbo es singen, entonces recuerden el primer paso es cómo es la conjugación en presente para du de singen, pues es du singst con st. Y la regla general es que le quitamos el st, entonces no me queda sing y ya está. Entonces canta por favor, sing bitte. Ya con que lo diga así ya se entiende que te estoy dando una orden informal de cantar. Pero también en algunos sitios se podría encontrar como Singebite, la lengua culta que llaman. No está mal, pero se dice más sing, eso también lo sé por experiencia. Esa es la regla general, ¿vale? Pero como ya se imaginarán, hay un montón de excepciones que tienen que saber. Miren por ejemplo el verbo leer, leer se dice lesen, ¿se acuerdan? Sin embargo, al conjugar este verbo en presente, recordemos que es du liest. ¿Se acuerdan? Porque es irregular en el presente. Entonces uno podría pensar como, bueno, le quito el st del final, entonces me queda li. No, realmente para este verbo no se dice li, vite, sino que se le deja esa s del final, ¿vale? Entonces realmente se dice lis, vite, el imperativo, para tú. Lis. Es como algo de saber, de ir aprendiendo, ¿vale? No es como que haya una regla, simplemente se dice así.
Otros casos notables es el verbo comer. Comer también es irregular en el presente, ¿se acuerdan? Es ich esse, pero du isst. Du isst, tú comes, solo que es con dos S. Entonces, come eso, uno pensaría como le quito st y queda is. Sí se dice is, solo que se escribe con dos S, ¿vale? Entonces se dice is bitte, no is bitte. O sea, la S se mantiene doble. Es algo que hay que saber. Y por supuesto no nos puede faltar el verbo ser o estar, este verbo que es supremamente irregular. La forma infinitiva es sein, la conjugación con du es bist, el imperativo no es be ni mucho menos. El imperativo del verbo sein con du es sei. Y esto sí es un caso especial, solo simplemente es aprendérselo. Por ejemplo, sé amigable, ¿no? Yo estoy dando una recomendación, una orden. Sé amigable. Amigable se dice net. Entonces esto se dice sei nett. Sei nett bitte. Por favor, sea amigable. ¿Se dan cuenta? Simplemente apréndanse el del verbo ser o estar, así como es. No hay una regla. Compra ese libro. Comprar se dice kaufen. Y este verbo sí es supremamente regular. Entonces ya saben. Simplemente se le quita el st del presente y listo. Entonces, kauf dieses Buch bitte. Kauf dieses Buch, bitte. Compra ese libro, por favor. ¿Se acuerdan que en presente hay una regla especial que cuando la raíz del verbo termina en T o en D se le agregaba una E? Miren ese video, conjugación en presente simple, ahí lo vimos. Esa E en imperativo se mantiene, ¿vale? No la vayan a mochar, como se diría, porque está mal. Por ejemplo, el verbo warten en presente simple con du se dice du wartest, que es tú esperas. ¿Sí? Entonces si yo dijera espera o espera por favor, imperativo, en ese caso simplemente quito la st normal y la e del final se queda. Entonces warte bitte, no vayan a decir wart bitte porque eso no se entiende. Warte termina en esa e. Otra regla importante, ¿se acuerdan esos verbos que en infinitivo tienen por ejemplo una letra a, como fahren? ¿Se acuerdan de fahren, que es conducir? Y que al conjugarse con du en presente, esa A se cambiaba por la A con umlaut. Entonces no se dice du farst, sino du fährst. ¿Se acuerdan? Eso es un cambio vocálico que ocurre con algunos verbos, entre ellos fahren. Pues en imperativo ese cambio vocálico no aplica, ¿vale? Entonces no se le ponen esos puntos a la A en este caso, sino que se deja tal cual. Conduce, por favor. Conduce. Fahr bitte. No fahr bitte, que es lo que uno pensaría, ¿no? Du fährst, le quito el st y me queda entonces fahr bitte. No. Fahr bitte. No se le agrega ese en imperativo. Amigos, si el verbo en infinitivo tenía una de estas terminaciones, ahí pasa una cosilla especial. Cuando el verbo termina en eln o ern, entonces al final sí o sí debe llevar una e. ¿Vale? Esto es un caso muy especial, pero algunos verbos lo exigen. Miren, por ejemplo, el verbo celebrar. Este verbo se dice feiern. ¿Sí ven? ERN. Feiern. Entonces, en presente simple, con du, uno diría, no, pues du feierst, ¿cierto? Entonces, si le quito el st, quedaría feier. Entonces uno diría, no, el imperativo es feier bitte. No. En este caso, como el verbo original terminaba en ERN, hay que agregarle una E al imperativo al final, siempre. Y esta sí se dice siempre. También en la lengua coloquial debe ir esa E. Entonces, celebra, por favor, no se dice feier bitte, sino feiere bitte. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el verbo terminaba en ERN. Miren este verbo, kuscheln. Este es uno de mis verbos favoritos del alemán, de hecho. Este verbo quiere decir algo así como, de hecho yo no le conozco la traducción exacta al español, supongo que depende de su país. Esto es algo así como apapacharse, como arruncharse junto con otra persona, como acostarse juntos muy cerca y no sé, acariciarse o algo así. Eso se conoce como Kuscheln en alemán, ¿vale? Sin ninguna connotación sexual ni nada por el estilo, simplemente es como cuando usted está junto a otra persona para sentirla cerca, ¿sí?
Y fíjense la terminación del verbo en infinitivo es ELN, entonces el imperativo de este verbo no es kuschel bitte, que sería como apapacha, por favor, sino kuschele, kuschele bitte, porque termina en ELN, simplemente por eso. Y ahora sí les voy a decir cómo se hace entonces con el plural. El plural es fácil. El plural es ese vosotros, que nosotros en Latinoamérica casi no lo usamos, de hecho casi nadie lo usa, pero en España sí que se usa y en alemán también, así que lo tienen que saber, porque es cuando ustedes se van a dirigir a un grupo de amigos, se tiene que decir entonces con este pronombre, ia, vosotros, ¿vale? Este de hecho es muchísimo más fácil que lo que acabamos de ver, porque acá lo único que hay que hacer es conjugarlo en presente simple y ya está, se deja así. ¿Se acuerdan cómo era la conjugación en presente simple con ia? Pues era simplemente a la raíz del verbo se le agregaba una T y ya está. Por ejemplo, con el verbo venir, vosotros venís, eso se decía ia kommt. ¿Sí ven? Simplemente se le agregaba la T a la raíz de comen. Ese kommt se mantiene en imperativo, tal cual, no sufre ningún cambio, no hay que quitarle nada, se deja exactamente igual. Y otro beneficio que tiene este ia es que con él todo es regular, ¿vale? Este ia es como el superpronombre, porque acá no hay margen de error. Este ia siempre, todo lo que los verbos que toca, los vuelve como sea regulares, cuando se conjugan con él. Entonces acá sí es casi que universal, que siempre va a hacer agregarle una T a la raíz y ya está. Venid, por favor. Verbo venir, comen, presente simple con ia kommt. Entonces lo único que se hace es tomar el com, no se dice ia. Eso también pasa aquí. Recuerden que en informal nunca se dice el pronombre. Entonces no pueden decir kommt, ia, porque no es correcto. Bueno, si lo dicen así tal vez se entiende, pero no deben decirlo, ¿vale? Se dice solo kommt mit mir, en este caso. Ya por tener esa T, se sabe que se está dirigiendo a varios, es decir, es un vosotros. Leed, por favor, de leer, ¿no? Si yo quiero dar una orden, leed a un grupo, leed, por favor, eso. ¿Cómo se dice eso? Recuerden que con IA todo es regular, ¿vale? Acá no hay casos especiales de irregularidad en la conjugación. Acá simplemente se le quita a la raíz el N y se le agrega T y ya está, para todos. Y eso incluye el verbo lesen. Entonces en este caso la conjugación en presente simple es vosotros leéis, es ia lest. Entonces el imperativo pues es simplemente ese verbo, lest, bitte. Lest, bitte, leed, por favor. ¿Cómo creen que se haga un imperativo con un verbo reflexivo? ¿Se acuerdan que los verbos reflexivos los vimos en el video exactamente anterior a este? En donde vimos que la única diferencia es que había un pronombre reflexivo que iba después del verbo, ¿vale? Si el verbo es reflexivo en imperativo, no cambia nada, es exactamente lo mismo, simplemente después de decir el verbo, le agrego el pronombre reflexivo y ya está. Cómprate eso. Si se dan cuenta que acá el verbo es comprarse, no comprar, sino comprarse, reflexivo. La única diferencia entonces es que le agrego el pronombre reflexivo, que en este caso es dativo, porque es objeto indirecto la persona. Cómprate eso. Kauf dir das. Kauf sin st, tal cual les acabo de decir la regla, y se agrega el pronombre reflexivo sin más. Kauf dir das. Cómprate eso. Alegraos, bitte. Sí, es como alégrense a un grupo de personas, pero en informal. Alegraos. ¿Vale? Aquí el verbo es alegrarse, que en alemán se dice sich freuen, verbo reflexivo. Aquí es plural, entonces en presente simple sería ihr freut euch, que sería vosotros os alegráis. Entonces en el imperativo simplemente tomo la conjugación del verbo y ya está. Alegraos. Freut euch, bitte. Freut euch, bitte. Alégrate. Freut dich, bitte. Aquí es acusativo. Freut dich, bitte. Ahí está, amigos. En resumen, en imperativo siempre dicen primero el verbo, ¿vale? En la forma formal sí se dice el sí, comen sí, machen sí. En la forma informal no se dice el pronombre, ¿vale? Kommt, mach,
simplemente. Si es con do, se le quita el st de la conjugación en presente simple. Y si es con ia, la conjugación es igual a la de presente simple. Y ya está. Gracias por ver estos videos. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, comenta, que yo siempre estaré pendiente de todo lo que sucede en el canal. Y viene mucho más contenido. Gracias por todo el apoyo. Hasta luego.